Sesión.
Listo, vamos a revisar los ejercicios que tienen que ver con el taller de cálculo diferencial. Vamos a revisar los numerales A, B, I, J, ¿cierto? Y posteriormente revisaremos el K, L, M, K, L, M y L, que tienen exponentes negativos. ¿Listo? Bien. Listo, entonces habíamos revisado el tema que tiene que ver con el primer ejercicio. Ahora vamos a revisar el B. Entonces el B nos dice que derive una función que es menos 9x a la 3 más 8x2 menos 3x a la 7 más 2x a la 4 menos 9x menos 19. ¿Listo? Entonces, ¿qué en principio es lo que debo hacer? Multiplicar menos 9 por 3, menos 27x y 3 menos 1, 2. La derivada de menos 9x a la 3 es menos 27x a la 2, más 8 por 2, 16x, que sería la derivada 16x de 8x a la 2, y la derivada, en este caso, de menos 3x a la 7 sería menos 21x a la 6.
Bien, entonces vamos a mirar, estamos mirando el ejercicio B y la derivada de 2x a la 4 sería 8x a la 3, la derivada de 9x es 9 y la derivada de menos 19, que es una constante, nos daría 0. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que vayan revisando con los apuntes o con los ejercicios que solucionaron y en caso de tener dudas o de pronto que haya alguna incoherencia, pues la estaremos resolviendo. ¿Listo? Bien, entonces, el ejercicio C nos decía que era 3x a la 5, derivada sería menos 15x a la 4, derivada de 8x a la 3 nos daría 24x a la 2, la derivada de 1 medio de x a la 5 me daría 5 medios de x a la 4, 1 por 5, 5, 2 por 1, 2, 5 medios de x a la 4, y la derivada de menos 2x a la 7, a la 4, sería 2 por 4, 8, 7 por 1, 7, menos 8 séptimos de x a la 4, y derivada de menos 3 cuartos sería 0 porque es una constante. ¿Listo? Vamos a revisar el ejercicio I, que era el que teníamos pendiente, la derivada de 6x a la 3, 18x a la 2, la derivada de 5x a la 6, 30x a la 5, la derivada de menos 9x a la 2, menos 18x, y la derivada de una variable, o sea, x, sería 1, y la derivada de 12, derivada de una constante, sería 0. Bien. Ejercicio J, nos pide que derivemos la función que está a continuación. Entonces, derivada de menos 7x a la 7 menos 49x a la 6, derivada de más 4x a la 3 serían 12x a la 2, derivada de menos 8x a la 2 sería menos 16x, derivada de menos 4x a la 2 sería 8, faltó ese, entonces sería menos 8. Sería menos 8x, derivada de 9x a la 10 sería 90x a la 9. ¿Listo? Entonces vamos a solucionar los ejercicios de K, L, M y N. ¿Listo? Entonces aquí hay una implicación que resulta de que este es negativo. Entonces lo vamos a hacer sin simplificar. Posteriormente pues estaremos analizando ahí la situación. ¿Listo? Entonces la derivada en teoría con las propiedades que hemos estado aplicando sería menos 6 por menos 5 menos 30 x a la menos 6. ¿Listo? Bien. Podemos tener un ejemplo de cómo de cómo tal vez no, cómo puede quedar simplificado el tema de menos 30x a la 6. Entonces, en principio hay que recordar que toda potencia negativa, ¿cierto? Toda potencia negativa, como propiedad de la potenciación, dice que cuando yo tengo cuando yo tengo un exponente a la menos n, ¿cierto? Exponente a la menos n, siempre su resultado va a ser entonces el resultado de una potencia negativa siempre va a ser el 1 sobre x a la n en positivo. ¿Listo? Es decir, que ese sería como tal el resultado. Entonces, a la n positivo. Es decir, que esto sería menos 30 sobre x
a la 6. ¿Listo? Dejaríamos este menos 30. Entonces, digamos que ese simplificado entonces me daría 30. Generalmente le colocamos el negativo aquí como diciendo que la expresión es negativa, ¿cierto? Y lógicamente en este caso sería de x a la menos 6. ¿Por qué a la menos 6? Porque menos 5 menos 1 me daría menos 6. Es decir, yo puedo simplificar ese resultado de esta manera. Bien. Ahora, la derivada de 7x a la menos 2 sería menos 14x a la menos 3. La derivada de 6x a la menos 3 sería 18, menos por menos más, 18x a la menos 4. Y la derivada de 7x, 7. La derivada de menos 7 es una constante, como ustedes lo recuerdan, entonces me daría 0. ¿Listo? Bien. ¿Listo? Ese sería básicamente el resultado de los ejercicios. Entonces, lo que quiero que le anexen al taller sería, con el ejemplo de J, resolver el K, L, M y N. ¿Listo? Bien. Que pasen una feliz tarde y entonces la grabación, recuerden, para sus compañeros que queda en el foro Salón de Clases.